Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a una entrevista más aquí en Energy News. El día de hoy tenemos a un invitado que es muy destacado en su área en la industria energética. Él es el ingeniero José Luis Callejas, quien se desempeña como director de Ingeniería de Proyectos Especiales e Instalaciones en Generac México. Hola, ingeniero. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les platico un poquito más de la trayectoria del ingeniero. Él está a cargo de diseñar y ejecutar los proyectos especiales tanto en equipo como en ejecución de instalación. El tema central de esta entrevista es consideraciones para un sistema de energía de respaldo eléctrico en media tensión. ¿Nos puede explicar de forma breve y sencilla qué es un sistema de respaldo eléctrico en media tensión? Todos los sistemas de respaldo de energía eléctrica, su fin principal es precisamente abastecer de energía a cargas que no pueden quedarse sin ella, sea en baja tensión o sea en media tensión. El propósito principal es ese. En el caso de los sistemas de media tensión, están formados por una planta eléctrica, ¿verdad? Puede ser a diésel o a gas, que genera en media tensión, sea en 4160 volts, en 13200 o en 13800 volts, y un tablero de transferencia para poder conmutar la energía entre la red comercial y la que genera la planta eléctrica. Ese es el sistema más sencillo, ¿verdad? Sistemas más complicados pueden tener más de una planta eléctrica y pueden tener tableros que hacen esa función más complejos. Pero en esencia son los elementos principales que lo conforman. Correcto. Me gustaría saber cuáles son las ventajas de este sistema que Generac ofrece a sus clientes, pues sobre todo en cuestión de protección y vanguardia tecnológica. Las ventajas de estos sistemas están asociados a la aplicación y a las condiciones de instalación. Voy a tratar de ser un poquito más profundo en eso para poder concretar en cuáles serían las ventajas. Hablando en términos de la aplicación, esta puede ser para aquellos usuarios que su carga, es decir, lo que la planta eléctrica va a alimentar, opera en media tensión. Por ejemplo, en minas, en donde los motores que impulsan las trituradoras o algún otro elemento del proceso trabajan en media tensión, 4160 volts típicamente. Entonces, en esos sistemas, lo más conveniente es que la planta eléctrica de respaldo genere en la misma tensión que la carga utiliza. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de aplicativos, pues es así, dependiendo del voltaje de operación de la carga. Hablando en términos de la instalación, estos sistemas se pueden utilizar cuando el centro de carga está muy alejado del centro de generación. Entonces, por cuestión de costos, es conveniente generar en media tensión, ¿verdad? Para poder tener ahorros y además una facilidad en la instalación por la transmisión de la energía. Cuando la distancia es muy larga, ¿verdad? Hay caídas de tensión, hay pérdidas de energía por calor. Entonces, lo más conveniente es generar en media tensión, el número de conductores se reduce, la dificultad de instalación también se reduce y eso ayuda a que haya menos costos. Entonces, pensando en estas dos condiciones, el tipo de aplicativo y las condiciones de instalación, entonces las ventajas están asociadas precisamente a eso, ¿no? El poder generar en la misma tensión del equipo, el poder reducir en los costos de instalación. Ahora, podría ser que se pudiese tener un sistema que alimentase cargas lejanas, ¿verdad? Utilizando una planta en baja tensión y un transformador elevador, ¿verdad? De esta manera se podría tener los ahorros también en términos de costo de instalación, pero en este caso se agregan elementos adicionales, ¿verdad? Que pueden representar puntos de falla, y también complicar un tanto el proyecto. Entonces, para poder simplificarlos, se utilizan entonces sistemas que generan directamente en media tensión. Me gustaría que nos platicaran un poco más a profundidad de cuál es la diferencia o valor que ofrece Generac a sus clientes en un sistema de respaldo eléctrico de media tensión. Bueno, una de las ventajas que nosotros ofrecemos es que podemos
resolver este tipo de aplicativos de manera integral. Es decir, le ofrecemos a nuestros clientes la solución desde el diseño del sistema, ¿verdad? La selección de los equipos, la fabricación de los mismos, por supuesto, el presentarle un proyecto completo que va a incluir también el proyecto de ejecución, la instalación del equipo, la puesta en marcha, el mantenimiento. Wow. Entonces, de esa manera dejamos al cliente sin que tenga que estar recurriendo a diversas fuentes, porque nosotros desde la conceptualización del sistema hasta la puesta en operación y el mantenimiento le damos una solución completa. Me gustaría que nos platicara 3 grandes ventajas de un sistema de respaldo eléctrico para media tensión. Bueno, las ventajas, como lo comentaba antes, están asociadas al aplicativo, ¿sí? Los aplicativos pueden ser minas, data centers, sistemas de generación misma, en donde no hay suministro de la red comercial, ¿verdad? Pequeñas centrales de generación. Sistemas en donde probablemente el cliente quiere abastecerse por él mismo y entonces por las condiciones del aplicativo, de la instalación, es muy conveniente la generación en media tensión por ahorro en costos, por alimentación de la carga en la tensión de uso, ¿verdad? Y eso representa sin duda una ventaja. Por supuesto, los sistemas en media tensión tienen sus desafíos técnicos, ¿verdad? En términos de seguridad, en términos de normativa, en términos de cumplimiento de requisitos de seguridad en la instalación, porque obviamente no es lo mismo trabajar con un sistema de generación en baja tensión, 220 o 480 volts, a un sistema que opere en 4160 o en 13800 volts, ¿verdad? Claro. Hay obviamente condiciones de seguridad, se requiere de personal especializado desde el diseño mismo del sistema, en la instalación, en la puesta en marcha, en el mantenimiento. Entonces nosotros ahí podemos dar un servicio completo, y la ventaja que tiene estos sistemas es que son muy eficientes en términos de generación y de transmisión de energía. No todo mundo puede utilizar estos sistemas. Está muy diseñado para aplicativos especiales, ¿verdad? Pero en donde es posible utilizarlos representan una gran ventaja por estas cosas que comento. Claro, y comparativamente en un sistema de baja y media tensión, ¿cuál es la ventaja en materia de costos? Cuando estamos hablando de que el centro de carga es alejado del punto de generación, la diferencia de costos estriba fundamentalmente en la instalación. Podemos tener, por ejemplo, porque además es importante comentar que los equipos de media tensión solamente se ofrecen a partir de 1000 kilowatts. Okay. Equipos menores a esos no es posible porque no hay generadores disponibles para producir media tensión en 500 kilowatts o menos, ¿no? Entonces, de 1000 kilowatts hacia arriba es donde esto aplica. Entonces, cuando un cliente tiene una necesidad de alimentar cargas de ese tamaño, su centro de carga está alejado, ¿verdad? El ahorro fundamental está asociado a los costos de instalación. El cobre es bien caro hoy, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando tú tienes una carga muy lejana y generas en 480, vas a tener que utilizar alimentadores de gran calibre, ¿verdad? Y muchos. Sí. Y eso es una complicación para instalarlos, es una complicación también en términos de costo. Y cuando tienes necesidad de alimentar cargas grandes en donde una máquina de 1000 kilowatts no es suficiente, nosotros ofrecemos desde 1000 hasta 3200 kilowatts. Ok. Pero si tú tienes un sistema de 5, 6 o 7 megas que alimentar, entonces se colocan varias plantas eléctricas que van a trabajar en paralelo. Si colocas equipos en media tensión, en baja tensión, en esas capacidades, no hay equipos disponibles en términos de capacidad de interruptores
o buses de cobre, ¿verdad? Okay. Que puedan trabajar con esas corrientes que se trabajarían en media tensión, además de que la corriente cortocircuito se eleva de manera muy importante. Entonces, ahí es muy conveniente utilizar sistemas de media tensión, ¿verdad? Que permiten operar ese tipo de cargas, ¿verdad? Y además los costos de instalación se reducen de manera muy importante. Platíquenos, por favor, ¿cuáles son los sectores, los principales sectores o aplicaciones que son los más comunes donde se utilizan este tipo de sistemas? Bueno, nosotros hemos estado trabajando, como comentaba antes, con industria de proceso, ¿verdad? Con data centers, okay, con minas, ¿verdad? Y también en cualquier industria que quiere autoabastecerse, es decir, donde no hay red comercial, es muy conveniente poder tener estos sistemas. ¿Cuál es la oferta de Generac para las empresas en equipos especializados y sobre todo también en personal calificado? Muy bien, como comentaba antes, Generac da la oferta integral. Es decir, nosotros asesoramos al cliente desde conceptuar el aplicativo y decirles si puede o no puede ser candidato para un sistema de media tensión. Si es candidato para un sistema de media tensión, entonces le asesoramos con un proyecto preliminar, ¿verdad? Para que él pueda considerar los costos, etcétera. Le ayudamos con el diseño del sistema completo, ¿sí? La planta eléctrica, los tableros, los alimentadores, todos los sistemas de protección, toda la ingeniería asociada a las protecciones. Eso es muy importante en un sistema de media tensión. Hacemos un diseño del proyecto de instalación, ¿verdad? Ejecutamos, obviamente con la fabricación y el suministro del equipo, con la instalación, toda la parte electromecánica de la instalación de la máquina y de toda la parte de los alimentadores, los tableros. Hacemos la puesta en marcha de todo el sistema, ¿verdad? Y esto, aunque podría parecer algo sencillo, se vuelve realmente una parte complicada, sobre todo cuando este sistema tiene que interactuar con la red comercial. Se necesitan permisos especiales, se requieren coordinación de protecciones, en fin. Y ya hecha la puesta en operación, ofrecemos al cliente el mantenimiento de todo el sistema, no solamente de la planta eléctrica, sino también de los tableros, de los interruptores, en fin. Entonces, dejamos el sistema totalmente operando y posteriormente a ello nos encargamos del mantenimiento. Como última pregunta, saber cómo impulsa Generac la especialización en la industria y las nuevas tecnologías para el beneficio de sus clientes. Bueno, obviamente estando muy cerca de este tipo de necesidades, ¿no? Y promoviendo equipos con el más alto nivel tecnológico, ¿verdad? Cumpliendo con los más altos estándares de seguridad, tanto desde el diseño, desde el proceso de fabricación del equipo. Cuando nos dan la oportunidad de ejecutar el proyecto completo, pues obviamente asegurando que todos estos requisitos se puedan cumplir. Y algo que es algo muy relevante y que Generac, que es la única fábrica en México que tiene esa posibilidad, es que tenemos una cabina de pruebas para este tipo de máquinas que permite la prueba al 100% de la carga del equipo en la tensión de generación. Okay. Eso no es algo que sea común, pero Generac ofrece esto y de esa manera garantizamos que el equipo ha sido probado al 100% de su capacidad en la tensión de generación. Okay. Entonces, cuando el equipo llega a sitio, tenemos la certeza de que genera en el voltaje para el cual fue fabricado, 4160 o 13800 volts. Y eso, probarlo en sitio no es tan sencillo, ¿no? Entonces, correcto, cuando se prueba en la fábrica, creemos que eso es algo que da muchísima tranquilidad, sobre todo en sistemas que tienen esta especialidad. Pues muchísimas gracias, ingeniero José Luis. Un gusto platicar con usted. Y también, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia por haber visualizado esta entrevista. Nos vemos en una siguiente con más.